¿Sabías que en pleno corazón de Quito, bajo el bullicio de las calles coloniales, se esconde uno de los secretos más oscuros del país? Un convento silencioso, donde aún hoy se escuchan voces que no deberían estar ahí. No es una historia inventada, no es una leyenda urbana cualquiera, es real. El convento del Carmen Bajo guarda siglos de secretos, encierros forzados y penitencias inhumanas. Algunos dicen que las almas de las monjas siguen encerradas, atrapadas entre las paredes mismas que las condenaron. Y lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que ves los claustros religiosos para siempre. Acompáñame. No mirarás un caso desde fuera, lo vivirás desde dentro. La historia comienza en 1653, en pleno auge colonial. Quito era entonces una ciudad profundamente religiosa, dominada por el poder de la Iglesia y la corona española. La fundación del convento del Carmen Bajo respondía no solo a una necesidad espiritual, sino también a un orden social: controlar la conducta de las mujeres de bien. Este convento fue destinado exclusivamente a la clausura femenina, monjas de la orden carmelita descalza, mujeres que, al ingresar, lo dejaban todo: su apellido, sus bienes, su libertad. Se les decía que allí encontrarían a Dios, pero para muchos lo que encontraron fue encierro, castigo y un silencio más aterrador que el infierno mismo. El claustro estaba completamente compuesto por celdas frías, patios sin acceso al sol y muros gruesos que no dejaban pasar ni el eco. Se esperaba que las monjas pasaran sus días rezando, ayunando y flagelándose como forma de purificación. El voto de silencio no era simbólico, era absoluto. Las monjas solo podían hablar en ocasiones específicas bajo supervisión y siempre con un lenguaje casi ritual. Romper ese silencio era considerado una traición al convento y a Dios. Y así comenzaban los castigos. Primero, días sin alimento. Luego, aislamiento. Pero cuando una monja era considerada una amenaza al orden sagrado, o si se descubría que mantenía correspondencia con el exterior, albergaba dudas sobre su vocación, el castigo era mucho más severo. Se hablaba en susurros del emparedamiento, una práctica brutal heredada de tradiciones medievales. La monja era encerrada viva en una pequeña celda, tapiada por completo, y se le daba agua y pan durante unos días hasta que el agujero también era cerrado. Morían allí, lentamente, en silencio. Durante restauraciones entre los años 90 y 2000, obreros reportaron hallazgos totalmente escalofriantes. Huesos humanos en muros internos sin ataúd, sin reparación. La ubicación y el estado de los restos indicaban que no fueron enterramientos ceremoniales. Lo más inquietante, los huesos pertenecían a mujeres jóvenes y estaban solos, como si hubieran sido tragadas por las paredes. El convento está activo hasta hoy, pero algunas áreas han sido abiertas al público como parte de rutas turísticas y religiosas. Visitantes, guías y trabajadores han compartido testimonios totalmente escalofriantes. Una turista afirmó haber escuchado susurros tras un muro clausurado. Alguien que repetía la frase: "Perdóname, madre". Un camarógrafo que grababa un documental perdió la conciencia tras entrar en una de las celdas antiguas. Dijo haber sentido que alguien lo sujetaba por el cuello. Monjas actuales han declarado, bajo anonimato, que evitan ciertos pasillos durante la madrugada, que a veces escuchan pasos que no pertenecen a nadie y puertas que se cierran sin que haya viento. La historia más repetida es la de la hermana Inés, una joven que habría sido emparedada tras intentar escapar. Su leyenda dice que aún se parece a quienes se acercan demasiado a la puerta clausurada. Vestida de blanco, con el rostro cubierto y las manos en posición de oración, pero al mirarla fijamente se ve que no tiene ojos, solo cuencas oscuras que lloran sangre. Una de las secciones más antiguas del convento, hay una puerta de madera maciza, clausurada con clavos oxidados y cruces talladas. Se dice que jamás ha sido abierta desde hace más de 100 años. Algunos creen que fue sellada por orden de una madre superiora, tras una serie de manifestaciones violentas. Otras aseguran que tras esa puerta hay una celda maldita,
la última usada para emparedar vivas a las monjas rebeldes. Las cámaras fallan frente a ella, los turistas sienten frío repentino, algunos incluso aseguran oír una respiración del otro lado. Se ha intentado abrirla, pero cada intento ha terminado en accidentes, lesiones, abandono, como si algo o alguien no quisiera ser liberado. Detrás de la historia del convento del Carmen Bajo no solo hay fantasmas, hay un reflejo de nuestra historia, de una época en la que la religión justificaba el encierro, la tortura y el control absoluto sobre las mujeres. Muchas de las que ya fueron obligadas a entrar allí nunca más vieron la luz del sol, murieron en silencio, en obediencia, en horror. Sus voces fueron calladas en vida, pero el eco de sus sufrimientos sigue vivo. ¿Puede un lugar absorber tanto dolor que se vuelva maldito? ¿Es el silencio una forma de castigo más cruel que la muerte? ¿Cuántas otras puertas cerradas en cuantos otros conventos ocultan historias similares? Eso nunca lo sabremos. Hoy el convento sigue de pie, imponente, silencioso y quizás más vivo que nunca. Si algún día caminas por la calle Rocafuerte, detente frente a sus muros de adobe. Mira las pequeñas ventanas enrejadas. Escucha el silencio que emana desde dentro. Y si te acercas lo suficiente, quizás también escuches lo que yo escuché. Una voz orando, pidiendo perdón. Y entonces entenderás que hay historias que nunca terminan porque fueron selladas con carne, hueso y dolor eterno. Suscríbete, Penumbra, donde la historia se encuentra con el horror y lo paranormal se cuenta con voz real. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el alma puede quedar atrapada entre los muros del silencio?